Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el programa de la cátedra. Hoy viene siendo la penúltima plática y vamos a hablar ahora de un proceso que tiene bastante similitud con la plática pasada que vimos, lo del movimiento del monumento a Cuauhtémoc. Ahora vamos a ver el movimiento de dos monumentos que todo el mundo ha oído hablar de ellos, pero muy poca gente sabe qué son, que es los monumentos de los indios verdes. Entonces, para que todos estemos enterados de qué estamos hablando, voy a leerles primero una introducción histórica para que sepan qué son los indios verdes, qué significan, quién los hizo y a qué movimiento artístico pertenece. Entonces, con eso iniciamos. Dentro del periodo histórico conocido como porfirismo, tuvo un gran auge la tendencia artística conocida como indigenismo. A partir de 1854, los temas de la historia nacional fueron representados, o sea, todo lo que eran los temas de la historia nacional, sobre todo de todos los personajes y los héroes prehispánicos. Para este cambio fueron decisivas las obras de artistas clásicos o clasicistas que estaban haciendo estudios en Europa y que eran miembros de la academia, como Miguel Noreña, como Gabriel Guerra, como Jesús F. Contreras, y también de italianos avecindados aquí en México, como Enrico Alciati, que es quien hace las esculturas del Monumento a la Independencia. Después de la intervención francesa, la República Mexicana ya restaurada surge y es respetada ya por los demás países, sobre todo por el enorme auge que da el régimen porfiriano. Entonces, México, que pues, había sido visto por los países europeos como un lugar de puras sazonadas y puras revoluciones y cuartelazos y todo, después de que viene la Pax Porfiriana, se establece un respeto de los demás países, sobre todo hacia las fiestas del centenario de la independencia. En Europa, el embellecimiento de las grandes capitales había tomado gran importancia, siendo emblemática de ello la Avenida de los Campos Elíseos en París, que fue el modelo de todo el mundo. En México, desde finales del siglo XVIII, bajo el influjo del urbanismo neoclásico, se habían creado paseos muy importantes como el de Azanza y el Paseo de Bucareli. Durante el Imperio Maximilianista se trazó el que ahora conocemos como Paseo de la Reforma, al cual se le concedió importancia en su embellecimiento desde la época del presidente Lerdo de Tejada y culmina en la etapa porfirista. El presidente Díaz decide crear una serie de glorietas con monumentos conmemorativos de gran relevancia. El primero de ellos fue el de Cristóbal Colón. En 1877 se lanza la convocatoria de un concurso para el proyecto y obra de un monumento a Cuauhtémoc, como lo vimos la plática pasada. En la siguiente glorieta se construye para las fiestas del centenario de 1910 la columna de la Independencia, proyecto del arquitecto Antonio Rivas Mercado y con esculturas en mármol y bronce de Enrico Alciati. Además de estos grandes monumentos, gracias a una iniciativa del periodista don Francisco Sosa, en la cual proponía la construcción de esculturas dedicadas a hombres ilustres de las diversas entidades federativas. Estas fueron colocadas a lo largo del Paseo de la Reforma, ubicando entre cada una de ellas un jarrón ornamental. Son las esculturas que están en Reforma, que todavía las podemos ver hasta la fecha. Quizá
con la intención de diferenciar el pasado virreinal con el presente de la nueva nación, el ministro de Fomento, que era entonces don Carlos Pacheco, le encargó al artista Alejandro Casarín las esculturas conocidas como los Indios Verdes, que fueron colocadas como guardianes simbólicos al inicio del Paseo de la Reforma, frente a frente con la estatua ecuestre de Carlos IV. Aquí vale la pena hablar un poquito sobre quién fue Alejandro Casarín. Alejandro Casarín, el escultor que lleva a cabo los Indios Verdes, es una figura pues verdaderamente como de novela. El señor es un oficial del Ejército Liberal que está en el sitio de Puebla en 1863, es de los oficiales mexicanos que defienden Puebla, se rinde Puebla y toman los franceses prisioneros a una gran cantidad de oficiales mexicanos, entre ellos Porfirio Díaz. Entre todos estos soldados presos estaba Alejandro Casarín. Él se va, se lo llevan preso a Francia. Algunos de los otros oficiales logran escaparse, como Porfirio Díaz y algunos otros como González Ortega y otros que logran escaparse, pero Casarín no. Casarín lo deportan a Francia y lo regresan a Francia en uno de los barcos en los que habían traído los caballos, es lo que él cuenta en sus memorias. Llega a Francia el señor en un gran estado de pobreza, de miseria prácticamente, y entonces se mete a trabajar en el estudio de un gran pintor y escultor francés que es Meissonier, Louis Meissonier, con gran éxito en aquella época, y ahí aprende pues, una cantidad de cosas, sobre todo pintura y escultura. Se regresa a México, y cuando regresa a México es cuando le encargan las esculturas de los Indios Verdes. Estas, conocidas como los Indios Verdes, son dos esculturas vaciadas en bronce de aproximadamente 4 metros de altura y representan dos tlatoanis aztecas, Ixcoatl y Ahuizotl, séptimo y octavo gobernantes de la Ciudad de México Tenochtitlán, que en 1898 fueron colocadas en la entrada del Paseo de la Reforma. El guerrero de la izquierda representa a un hombre maduro con ambas manos apoyadas en un mazo, y el de la derecha a un joven que lleva un macahuitl y el atavío de la Orden de los Caballeros Tigres. Una vez decidida la ubicación de los tlatoanes de bronce, colocados con un cierto sentido heráldico como dos centinelas encargados de guardar la entrada de la nueva avenida, se programa la inauguración de las esculturas que representan a estos reyes indígenas. Ceremonia que estuvo a cargo del ministro de Fomento, don Carlos Pacheco. Esta se llevó a cabo el 30 de septiembre de 1889 a las 15 horas. Cabe destacar que aunque estuvo presente en la ceremonia de colocación de los colosos de bronce en el espacio conocido como Plaza del Paseo, donde confluían los de Bucareli y Reforma, por circunstancias desconocidas, el escultor Alejandro Casarín no estuvo en el orden del día para tomar la palabra. Desde 1889, esto es muy importante, esta reacción que hubo, se desató una gran polémica por la colocación de aquellas esculturas gigantes que representaban a dos de los emperadores aztecas. Pero no solo por su presencia frente al Carlos IV de Tolsá, sino por el manejo del estilo neoindígena un cuanto tosco y bastante alejado de los ideales clásicos en los que se realizaron las esculturas, en lo que se realizaron las esculturas. La opinión pública culta y los miembros de la élite financiera y social del momento protestaron airadamente por lo que para ellos parecía una agresión a la belleza que iba adquiriendo el Paseo de la Reforma. Coincidentemente a esto, se sumó esta protesta
el poco éxito obtenido por el pabellón mexicano de la Feria Mundial de dicho año en París, el cual se había decidido por concurso y los proyectos presentados habían sido también furiosamente indigenistas. Ganó el del arquitecto Antonio Anza y el arqueólogo Peñafiel. Era la representación de un teocalli con elementos ornamentales en estilo azteca, no obstante que su interior era modernísimo, con elementos de hierro fundido y cielos de rasos de cristal. Sin embargo, su éxito en la exposición fue nulo y muy criticado por personajes del momento, entre ellos de arquitectos reconocidos como Garnier, el creador de la Ópera de París. Esto, al saberse en México y al escucharse las opiniones adversas de la crítica nacional y extranjera, agudizó la polémica en la que muchos sectores muy poderosos de opinión atacaron al indigenismo. Oigamos lo que decía un periódico de la época. Insiste un periódico, y con mucha justicia, en pedir al ayuntamiento que suprima los ridículos y antiestéticos muñecotes colocados a la entrada del Paseo de la Reforma. Los turistas que visitan esta capital creen que esos adefesios son obra de los primitivos pobladores del Anáhuac y que nuestro ayuntamiento los conserva ahí como reliquias arqueológicas. Así opinan los que los juzgan favorablemente. En cuanto a los que sepan que son obras contemporáneas, nos calificarán seguro de salvajes. Otros, como don Manuel Álvarez, decía que lo mejor era fundirlos y convertirlos en centavos. La respuesta se produjo un poco más de un año después, y en 1901 las esculturas fueron trasladadas al alejado Paseo de la Viga, donde se colocaron en nuevos pedestales en estilo maya, hechos por el arquitecto Guillermo Heredia, que, para que lo identifiquen, fue el autor también del hemiciclo a Juárez en la Alameda Central de la Ciudad de México. Las estatuas han cambiado de ubicación en varias ocasiones, ya que su colocación inicial en Reforma se trasladaron en 1892 hacia el barrio de Jamaica, en el inicio del Canal de la Viga, aproximadamente en lo que hoy sería el cruce de la Calzada de la Viga y Fray Servando Teresa de Mier. En los años 30 fueron desplazados a la glorieta llamada de los Indios Verdes, ubicada en Insurgentes Norte, donde comenzaba la carretera México-Laredo, y finalmente fueron colocados en 1989 en los paraderos Oriente y Poniente del sistema del transporte colectivo Metro. Las esculturas conocidas popularmente como los Indios Verdes representan a dos tlatoanes mexicas o tenoscas. Uno de ellos es Izcoatl, que reinó de 1426 a 1440. El otro es Ahuizotl, gobernante del 1486 a 1502. Ambos están representados como guerreros. Uno es un hombre viejo y el otro un joven. Desafortunadamente, el escultor no identificó las esculturas y en la poca bibliografía que existe no se dice cuál de los dos es Izcoatl y cuál Ahuizotl. El hombre viejo, que se supone representa a Izcoatl y que significa culebra de obsidiana, porta una espada de madera con cuchillos de obsidiana, o sea, un macahuitl. El joven Ahuizotl, o Ahuizotl, que quiere decir perro de aguas, tiene un mazo entre sus brazos. En este punto es importante, y los invito a reflexionar, que la imagen de los Indios Verdes, desde su origen en la época del porfirismo, al no dárseles difusión sobre quiénes habían sido y lo que representaban, tuvieron para la sociedad de su época poca relevancia e incluso rechazo por la ideología y el estilo que ésta sustentaba. Pero, de la misma forma, es triste reconocerlo, que en el actual inconsciente colectivo, poco o nada significa el gran valor histórico y simbólico de los mencionados gobernantes aztecas. Ahora, esto creo que es importante meditarlo, porque cuando
terminamos prácticamente la reubicación, la restauración y la restauración de los monumentos de los indios. Insistimos mucho ante el gobierno del DF que se le pusiera una placa a cada quien explicando quién era y cuándo había reinado y de qué se trataba. Jamás nos hicieron el menor caso y no se pusieron las placas, alegando que eso dependía de otra dirección, que no sé qué, y ya, total, nunca se identificaron. Están todavía sin identificar. Ahora, poco también de lo que quería yo comentarles antes de pasar a ver la cuestión gráfica, es algo sobre la fundición y los sistemas de fundición del siglo XIX, para que podamos entender la restauración de estas esculturas, ya que en este caso en esta plática nos metemos mucho más de lleno a lo que viene siendo la restauración de una escultura de bronce, que es un aspecto muy importante, ya que hasta la fecha, cuando se trata de restaurar cualquier escultura de bronce, lo que mandan traer son gentes con esmeriles, con sopletes, que le untan ácido, o sea que desgracian todas las esculturas, siendo una técnica absolutamente científica la que tiene que llevarse para hacer estos trabajos. En México, a finales del siglo XIX, existían varios talleres de fundición, de los cuales sin duda el más importante era el de Jesús F. Contreras, quien estableció la llamada fundición artística mexicana, donde se vaciaban la mayoría de las obras de los escultores y del cual se tiene registrada la mayor producción. Sin embargo, existían otros talleres más pequeños en los cuales se vaciaban esculturas de bronce. Parece ser que este fue el caso de los indios verdes, los cuales fueron manufacturados tal vez en un taller que montó la familia misma del escultor Casarín. Desafortunadamente no se ha podido encontrar ningún registro al respecto, por lo que no conocemos paso a paso el procedimiento que se siguió. Sin embargo, en base a los estudios de laboratorio e investigaciones en el trabajo de taller que se llevó a cabo durante la restauración, pensamos que se aproximan mucho a las usadas originalmente por los demás talleres de fundición. Lo que vamos a explicar muy brevemente no es un procedimiento para especialistas, lo aclaro, porque ahí tendríamos que meternos a muchas cosas de química, de taller de fundición, de una serie de cosas. Es para tener una idea de cómo se funde una escultura de este tamaño, que cuando ya ha visto una fundición de una escultura de bronce de estas dimensiones, pues digo, por lo menos para mí el respeto que siento a estos escultores como Noreña, como Tolsá, como todos ellos es infinito, porque es dificilísimo el proceso. Normalmente los escultores empezaban a dibujar con lápiz o acuarela sobre papel haciendo un boceto preliminar, o comenzaban directamente a modelar con arcilla, seguían modelando en yeso, aumentando el tamaño de la obra, y después dirigían la ejecución de la figura en bronce o piedra, desde los modelos ejecutados con arcilla, cera o yeso, hasta la versión final en bronce. Por lo general, en estas esculturas monumentales, el escultor hacía primero una escultura entre 80 y 90 centímetros, 1 metro, y de ahí iba desarrollando ya la gran escultura, porque la gran escultura tiene que desarrollarse en partes, en piezas. La fundición se hace a base del sistema de la cera perdida y se tiene que hacer por partes y posteriormente unirla en un monumento de ese tamaño, o sea, en un monumento como una escultura de los indios verdes que miden 4 metros de altura. Las técnicas escultóricas han sido menos estudiadas que otras, como la pintura. Son más difíciles de analizar, pues no es posible conservar en su imagen final todo el proceso de ejecución. En esculturas solo se ve el acabado, no se ven las fases anteriores, y los escultores del 19 escribían muy poco de sus técnicas, por lo que es necesario recurrir a manuales y presuponer parte del proceso. Para entender la técnica de manufactura de una escultura, es indispensable entender las distintas fases
y las partes que las componen, el material resultante, la técnica de ejecución, la talla cuando la forma se obtiene extrayendo material de un bloque compacto, como madera, piedra, etcétera, el modelado cuando se da forma con las manos a un material blando y maleable, como por lo general es la arcilla, y el vaciado cuando la escultura se obtiene por medio de un molde, un material fluido que se vierte en el molde para que adopte la forma de este. Con la técnica del vaciado se pueden hacer obras en serie, por lo que se puede pensar que no es un método de ejecución sino de reproducción. La técnica del vaciado consiste en un modelo hecho por el escultor, quien envía este casi siempre de yeso a los fundidores para ser vaciado. El acabado es el tratamiento que se da a la superficie de la obra. El fundido es el método logrado mediante el vaciado del metal líquido, por lo general en aleación, que se vuelque en un molde que se ha hecho en arcilla térmica, en base al modelo. El cobre ha sido el metal básico en escultura por la ventaja de sus aleaciones. El cobre se usa habitualmente en aleación con un metal que presente un bajo punto de fusión, para lograr de esta manera que baje el punto de fusión de los dos metales. Tal es el caso del estaño, el zinc y el plomo cuando se trata de formar bronce. O sea, el bronce es la combinación del cobre con cualquiera de estos metales que les acabo de comentar. El color que se obtiene de este tipo de fundiciones depende del metal que se mezcla con el cobre. O sea, si se pone demasiado estaño o demasiado plomo, la escultura va a salir más gris o más plateada. Si se pone más cobre va a salir más dorada, en fin, eso varía mucho. Cuando más metal blanco existe en la aleación, más baja el punto de fusión general y se hace más fluido. Los bronces se dividen en bronces pobres o duros con poco metal, blanco, más del 90% de cobre, y se trabajan en frío o en vaciado, pero necesitan un acabado posterior. Los bronces ricos, entre el 70 y el 90% de cobre. Con menos del 70% de cobre no se logra el bronce. El metal más usado en las aleaciones de bronce es el estaño, debido a que da muy buen resultado y un atractivo color dorado. Las esculturas de los indios verdes fueron fundidas en bronce con una aleación muy especial de estaño y plomo. El sistema de su fundición exacto se desconoce, ya que, como se menciona anteriormente, no se pudieron encontrar ningún tipo de registros al respecto. Sin embargo, aunque puede suponerse con bastante aproximación que se siguieron los procedimientos habituales usados a finales del siglo XIX y principios del XX, pero no podemos asegurar cuáles fueron los usados por Casarín. Ahora, una cosa que es muy importante es el terminado de la escultura, o sea, lo que se ha conocido como la pátina de la escultura o el color de la escultura. A mí muchas gentes cuando estábamos trabajando en esto me preguntan, oiga, ¿y los indios verdes de veras eran verdes? Bueno, la realidad del asunto es que esta es la pátina que le da el escultor a una escultura al trabajarla, al terminarla. Es lo que se conoce como la pátina de taller. Esto viene siendo prácticamente como una firma del escultor. O sea, los escultores del 19 guardaban celosamente las fórmulas de sus pátinas. Entonces, en alguna forma, hacían el color de la escultura en verde o en café oscuro. Hemos visto muchas de las esculturas, los diferentes tonos que toman, ¿no? Precisamente por la pátina que les daba el escultor. Pueden hacerse pátinas de bronce con infinidad de fórmulas, con nitrato de plata y calor, con ácido nítrico, fierro y calor, con hiposulfito de sodio y ácido sulfúrico, con cloruro de antimonio y ácido clorhídrico. Creemos que Casarín usó un tipo realmente bastante raro de pátina que se hizo con un tipo de determinado de pátina que se llama sales cuaternarias de cobre. O sea, fueron con sales de cobre revueltas con algún ácido y con algún otro tipo de
de emulsionante con las que se hicieron la pátina de taller de los Indios Verdes, que desde el principio fueron verdes y que lógicamente fue alguna de las pátinas que aprendió Casarín a hacer en Francia en el taller de Meissonier. Entonces, bueno, con esta introducción podemos pasar a ver las primeras diapositivas y ya posteriormente, después del receso, terminaremos de ver las diapositivas faltantes. Adelante, por favor. Bueno, estos son siempre los créditos que se dan en este caso. Yo siempre doy los créditos de todas las gentes que trabajan conmigo. En este caso, el diseño estructural, todos los demás son de mi grupo de trabajo. El diseño estructural fue del ingeniero Roberto Sánchez del Instituto de Ingeniería. La restauración de bienes muebles de la restauradora y maestra en arquitectura Cintia de la Paz Apodaca, y el restaurador técnico Carlos Alejandro López Guerrero. La asesoría institucional del INA fue de la arquitecta María Esther Duarte. Adelante. La obra fue realizada para el gobierno del Distrito Federal, en ese tiempo para el FIMEVIC, que era lo que estaba, la dependencia que estaba encargada de hacer todos los pasos a los segundos pisos y todas las avenidas de alta velocidad. Bueno, aquí tienen las fotografías históricas de cómo eran los Indios Verdes, cómo los pusieron cerca de 1900. Esta es una foto pues muy significativa, porque aquí pueden ustedes ver, esto es el caballito de Carlos IV, que estaba en aquel entonces donde está ahorita el otro caballito, el de Sebastián, el caballote. Enfrente del caballito de Carlos IV, o sea, esto no era una glorieta, por eso en tiempo de Porfirio Díaz no se consideraba como glorieta, sino como una plaza. Del lado derecho estaba una plaza de toros, que era la plaza de San Pablo, y la Reforma iniciaba aquí y se iba hacia arriba, hacia el castillo de Chapultepec. Entonces aquí tienen a los Indios Verdes, que como platicamos en la introducción, pues fueron puestos con un sentido heráldico muy especial, porque eran como los guardianes de la entrada del Paseo de la Reforma, ¿no? Esta es una fotografía de cerca de 1900, aquí vemos bandas de guerra del ejército y vean ustedes los carros de caballos y todo para ubicarnos en la época. Adelante. Aquí tienen otra fotografía que es más o menos el mismo ángulo de un libro extranjero en el cual se ve también cómo era el Paseo de la Reforma, cómo estaban ya los camellones laterales, las calzadas laterales del paseo, y pues aquí en ese momento no existía nada, no había casas ni había nada, estaba tan solo el pedestal neoclásico de la Hidalga con la escultura de Carlos IV. Adelante. Esta es otra fotografía, también lo vemos en inglés, aquí le pusieron en Trans to Paseo México. Esto es interesante observarla, ya que tenemos aquí las esculturas de los Indios Verdes, aquí tenemos a Izcoatl y aquí a Huizotl, y vean ustedes los pedestales. Estos pedestales estaban hechos posiblemente en mármol y tenían motivos de grecas, pero muy sencillos, o sea, no tenían mayor mensaje, digamos, simbólico ni nada por el estilo. Vean la escala, de acuerdo a esta persona que está aquí parada, de la altura a la que estaban colocados los Indios Verdes. Aquí pueden ver las bancas actuales que están todavía en Reforma, cómo están las bancas talladas en cantera y cómo se empezaba a desarrollar alrededor del Paseo de la Reforma. Adelante. Ahora, aquí es cuando movieron a los Indios Verdes a la carretera México-Laredo alrededor de 1938. Estos pedestales son los pedestales que hizo el arquitecto Heredia, que fue el que hizo el monumento también a
a Juárez, el hemiciclo a Juárez, y vean lo curioso de esto, la maquinaria con la que se está moviendo y el poquísimo cuidado con el que están moviendo la escultura, porque la tienen colgada verdaderamente aquí de la cabeza, cuando pues van a ver lo que tuvimos nosotros que hacer, ¿verdad? Porque aquí lo más probable hubiera sido que se les hubiera desprendido la cabeza, pero bueno, pues así los movieron y así los colocaron. Aquí estaban en la entrada de la carretera México-Laredo y bueno, ya la mayoría de ustedes no deben de recordar eso más que las gentes de mi edad, que cuando éramos chicos nos llevaban de excursión a la glorieta de los Indios Verdes que estaba en la entrada de la carretera México-Laredo. Esta es cuando los estaban poniendo. Adelante. Ahora, el año de 2005 hubo que modificar los paraderos del metro porque se iba a poner ahí la terminal del Metrobús. Entonces decidieron las autoridades retirar a Ixcuautl y a Huizotl y después de 2 años de estar expuestos a todo tipo de agresiones, desde las causadas por la contaminación, los agentes atmosféricos, el vandalismo, las esculturas requirieron de un profundo y cuidadoso trabajo de restauración. El desprendimiento y movimiento de las 2 grandes esculturas, cada una con un peso de casi 3 toneladas, fue en sí un reto, porque aquellos de ustedes que conozcan el paradero actual de los Indios Verdes, que es donde llegan los vehículos que vienen del Estado de México y donde salen los vehículos que van para el Estado de México, para Ecatepec, para Tecámac, para todo eso, se pueden dar cuenta de la cantidad enorme de tránsito humano y de tránsito de vehículos que hay, y tuvimos que hacer el desprendimiento dentro de ese flujo vial, trabajando de noche, pero hay que aclarar que el movimiento vial y humano ahí en esa zona empieza a las 5 de la mañana. Adelante. Bueno, aquí tienen cuando estaban colocados y en el lugar cuando estaban colocados en los paraderos del metro, vean el estado en el que estaban, con todas las pintas vandálicas, todos los pedestales estaban totalmente grafiteados, los pedestales estaban reventados y las esculturas en un estado de degradación enorme. Como un dato curioso también, encontramos estas esculturas enfrente de los monumentos, que son unas esculturas estupendas, pero que no tienen tampoco autor, y en el departamento de catálogo y de historia de Bellas Artes no saben quién las hizo. Para mí es producto de un taller como el de Rómulo Rosso, como el de Centurión, alguna gente de esa época, porque son realmente muy, muy buenas. Adelante. Aquí tienen a Huizotl lleno de suciedad en la escultura y con una serie de problemas que ahorita vamos a ver. Adelante. Las grietas de los basamentos de piedra, vean aquí cómo están los basamentos de piedra ya totalmente agrietados. Esto fue en el año de 2005 y cómo están deteriorados en la parte de arriba. Ahora, estos pedestales fueron los pedestales que se hicieron ya para ponerlos en la calzada de la Viga. Estos pedestales, su autor de ellos, los primeros fue Heredia y estos fue el arquitecto Amabilis. Como una cosa curiosa, Amabilis, padre, hizo unos basamentos llenos de simbolismos y con una serie de jeroglíficos mayas que hasta la fecha nadie sabe qué significan, pero que son realmente pues muy tupidos, ¿no? Muy abigarrados y tienen muchas cosas que ahorita los van a ver ustedes. Adelante. Vean las eflorescencias de sal que estaban ya en todos los basamentos y cómo está la piedra de los basamentos en sí. Adelante. Vean ustedes el desplazamiento de sillares. Aquí se ve muy claramente, es un sillar que está a punto de desprenderse. Aquí ven toda la pedacería que se ha ido desprendiendo de la exfoliación en esta parte. Ahora, este es el proceso, el procedimiento
que seguimos para desprender las esculturas, ya que el problema en sí de la cantera, pues no representaba gran problema porque había que hacer una numeración, ya identificar las piezas y irlas desarmando para después volverlas a armar en base a la metodología que hemos visto. Pero las esculturas sí tenían un problema bastante grave. O sea, la escultura, que es esta, estaba fija a la base de cantera, pero esta base de cantera a su vez la habían fijado junto con su basamento histórico de recinto a una plataforma moderna que hicieron los señores ingenieros del metro en 1978, por ahí así, y que los señores se les ocurrió con muy buen tino, para dejarlas muy sólidas, colaron una columna de concreto desde aquí hasta acá, por dentro. Entonces, eso era el problema, era cómo desprender la escultura. Aquí tienen la base de la escultura. Entonces, primero habría que liberar la junta, y posteriormente había que meter la máquina de sierra metálica, de cadena sin fin de diamante carborundum, y liberar las piezas de cantera para posiblemente posteriormente levantar la escultura. Se pusieron andamios con objeto de tensar la escultura para que no se nos moviera ni para un lado ni para otro. Adelante. Aquí ven el troquelado ortogonal que hicimos de cada escultura, o sea, a base de andamios de servicio, y con las eslingas están tensados hacia los 4 puntos cardinales para evitar movimiento de la escultura, que podía haber un movimiento. Se protegieron con Egapac. Aquí las ven protegidas con Egapac para tener el bronce protegido de cualquier agresión, de cualquier rayón, de cualquier agresión física, digamos. Una vez que se tuvo esto, entonces se procedió a una limpieza primero superficial para poderlas retirar. Adelante. Aquí la tienen, o sea, una limpieza en seco que se hizo primero, aquí lo ven con brocha, quitando. En esto se retira todo lo que es el polvo, lo que es los efectos de la contaminación gruesa que están muy pegados, los excrementos de aves, todo ese tipo de cosas que tienen pegada la escultura, se retira a base de brocha más o menos dura para poderlas quitar. Y ven aquí cómo se le está quitando todo eso. Adelante. Ahora aquí ven la escultura ya protegida con Egapac, pero se va uno dando cuenta de una serie de cosas cuando se trabaja ya a esta distancia. Por ejemplo, esta de fundición, o sea, de origen de fundición, tenía esta perforación en la cabeza, que había perdido un sello, posiblemente después de fundirla la habían sellado, pero se perdió ese sello. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que por aquí era una entrada de agua pluvial, que todas las esculturas casi siempre estaban llenas de agua hasta las rodillas, ¿no? Hasta donde se podía quedar el agua estancada dentro de la escultura. Esto, desde luego, se tapó y se arregló al momento de restaurarlas. Adelante. Aquí ya iniciamos el proceso de desprendimiento de la escultura. Aquí primero, como ven ustedes, fuimos levantando la junta entre el bronce y la cantera, que era una junta de cemento muy dura, que hubo que quitar con cincel y maceta para poder meter la sierra por esa junta. Adelante. Aquí ven la serpiente de piedra. Esto es nada más para que vean, les digo, es una escultura, para mi juicio, muy bonita, muy bien lograda, grafiteada, por supuesto, que esta, antes de codificarla para llevarla, desarmarla y llevarla para volverla a poner. Adelante. Bueno, aquí fue el proceso del desprendimiento de la escultura. Estas fotos las van a ver que son fotos nocturnas, porque como les digo, teníamos que empezar a las 8 o 9 de la noche, que disminuía el tránsito de
de personas y el tránsito de vehículos en los paraderos y trabajar toda la noche hasta las 5 de la mañana, que volvía otra vez la afluencia de gente. Entonces, en estos momentos estamos ahí trabajando en la noche con iluminación artificial. Aquí ya subió la máquina para poder cortar la columna que unía la escultura. Adelante. Vean ustedes, ahí está el proceso del corte con la sierra. Aquí tienen el corte con la sierra. Ya quitamos los bloques de cantera y esta es la columna que une la escultura con el resto del basamento, que estaba colada en el resto del basamento. Adelante. Aquí lo pueden ver más claro. Aquí está la columna que habían colado dentro del basamento histórico, una columna de concreto de 50 por 50 con 14 varillas de 3/4, o sea, imagínense el armado que tenía. Entonces, para eso tuvimos que meter la máquina esta para cortar el concreto, y en muchas ocasiones esta máquina no podía cortar la varilla. Entonces teníamos que abrir con la máquina y luego después con el soplete de oxígeno acetileno, con el soplete eléctrico, cortar la varilla. Así fue como la pudimos desprender, y entonces una vez ya desprendida, levantamos la escultura con la grúa y nos las llevamos al taller. Esto tuvo una duración de 6 horas nada más en una de las esculturas, o sea que no paramos de trabajar 6 horas hasta que pudimos cortar la columna que la unía. Adelante. Ahí lo ven, ya cortada la columna, aquí se ve el corte de la columna, y ya estamos levantando la escultura con la grúa. Aquí se ve claramente cómo está libre ya aquí, y aquí se ven los restos de la columna. Ya una vez levantada, la pusimos en la plataforma y ya nos las llevamos al taller que estaba a unos 300 metros de ahí más o menos. Ahí tienen el proceso de izado y traslado de la escultura a la plataforma. Aquí tienen la escultura ya izada, o sea, esta ya tiene el proceso que les platicaba yo el otro día, que los grueros le llaman el encuetado de la figura, y ya está levantado con la grúa, separada de lo que es el basamento. Adelante. Aquí ya está separada y empieza el descenso hacia la plataforma. Aquí la tenemos encuetada la escultura, ahí está, y ya la estamos poniendo encima de una plataforma. Estas plataformas son plataformas de tráiler, de las que les llamamos low boy, o sea, cama baja, que para poder acceder fácilmente a las maniobras dentro de la plataforma. Aquí ya habíamos llevado las esculturas al taller y habíamos hecho unas bases de acero, unas bases de IPR para soportar las esculturas. Nada más que obviamente pues, quedaban muchos pedazos de concreto que tuvimos que vaciar a cincel antes de meterlas, y que nos fueron muy útiles porque también por dentro pudimos hacer pruebas en el bronce de la escultura sin hacer calas destructivas por fuera. Esto es muy importante también. Para no lastimar la estructura por la parte de afuera, pudimos hacerlo por la parte de adentro. O sea, retirar pedacitos y hacer pruebas de no destructivas, digamos. Adelante. Ahora, estos son los planos que se hicieron de codificación, la codificación de todas las piedras que integraban los basamentos. Estos basamentos las autoridades habían decidido que ya no se volvieran a poner porque querían hacer unos basamentos piramidales muy grandes. Entonces, de todas maneras, por procedimiento administrativo, para la recuperación nos hicieron codificar todo lo que eran las piezas de recinto de esta plataforma, de la plataforma B. Adelante. Esto es la codificación en base, o sea, en planta, también con el estado de las piezas, porque todavía estaban entre que si se guardaban, que si no se guardaban, que si se hacían las pirámides, que si no, en fin. Nosotros tuvimos que desarmarlas porque veníamos correteadísimos, porque ya venía la terminal del Metrobús por llegar a ese lugar.
Aquí ven ustedes la liberación del basamento trapezoidal que les acabo de decir. Se libera todo esto que es recinto, codificado, desde luego, lo liberamos. Este otro basamento es un basamento de concreto que estaba recubierto también de recinto, que de recinto histórico también, porque ese era un recinto como cubo, en forma de cubo. Y aquí ven ustedes el basamento velado ya, con el sistema que vimos en la plática pasada, que se usó en el Cuauhtémoc. Aquí lo velamos antes de moverlo para cualquier problema que pudiera lastimarse todos los relieves estos que tiene. Adelante. Aquí estamos haciendo una preparación para demoler esta parte de concreto y meter aquí abajo una especie de mesa de acero sobre la que vamos a cargar este basamento que está relleno de concreto. Y la idea era levantar con una grúa de 80 toneladas el basamento completo, sin desarmarlo ni destruirlo. Entonces, para eso necesitábamos una plataforma metálica de donde jalar el basamento. Adelante. Esto es el esquema. O sea, aquí tienen la escultura, los pies de la escultura, la base de bronce. Se hizo una base de acero para poderla levantar, una base con candados para que no nos fuera a voltear la escultura, y de aquí se levantó la escultura, aquí como lo ven. Esta parte del basamento histórico de Cantera Rosa es lo que estábamos viendo hace un rato que vamos a mover. Este es el basamento histórico de recinto también, que eran dados de recinto aproximadamente de 20 por 20 por 20, y esta es la plataforma B, que era la que estaba en discusión, al igual que esta, que era de chapeo. O sea, entonces esta no tenía mayor problema. Esta era la que se discutió mucho si se dejaba o no se dejaba. Adelante. Aquí ven el basamento, ahí está el basamento velado, ya con la veladura de mantas colocada, y esta es la mesa de fierro que se metió debajo del monumento. Aquí, de aquí se jalaron los cables para levantarlo, porque nada más cada uno de estos trapecios, estos trapezoides, pesaba 20 toneladas, entonces lo levantamos con una grúa para 20 toneladas, con capacidad para 20 toneladas. Aquí están de donde se agarraron los cables. Adelante, aquí lo ven, ahí está el basamento velado junto con su estructura. O sea, esta mesa es la estructura con lo que lo levantamos, y aquí pues ya no hay nada, no está levantado ya completamente. Aquí se alcanzan a ver los cables con los que se levantó esto y se pusieron sobre las plataformas. Adelante. Aquí ven los basamentos colocados junto con sus esculturas portantes sobre la plataforma. Aquí está la plataforma, tienen un basamento, el otro basamento, y así nos los llevamos ya a lo que era el taller provisional para trabajarlo. El basamento con su veladura de protección sobre su base de provisional colocado en el taller. Aquí ven las argollas y todo lo que son los cables con lo que se movió esto. Ahí están las esculturas antes del proceso de restauración sobre sus bases provisionales. Aquí pueden darse cuenta de la escala que tienen estas esculturas, ¿no? Y el estado pues, de destrucción en el que estaban. Vista de cerca, pues, todo el bronce estaba muy lastimado. Adelante. Bueno, aquí yo creo que vamos a hacer un impasse. Son ahorita las 7. Tomamos un impasse de 5 o 10 minutos y continuamos para terminar la plática.
esculturas. Para poder llevar a cabo prueba de disolución de pinturas y calas estratigráficas que permitieran definir los diferentes materiales encontrados en superposición y la apariencia del metal base en las zonas de pérdida de recubrimientos, se seleccionó un área muestra en la que pudieran monitorearse los resultados y la viabilidad de los procedimientos. O sea, buscamos un área donde poder trabajar todos los procedimientos. Para poder llevar a cabo pruebas de disolución de pinturas y calas estratigráficas que permitieran definir los diferentes materiales encontrados en superposición y la apariencia del metal base en las zonas de pérdida de recubrimientos, se seleccionó un área muestra en la que se pudieran monitorear los resultados y la viabilidad de los procedimientos. En esta área de prueba se llevó a cabo una limpieza química profunda que buscaba fundamentalmente la recuperación de las áreas de pátina de taller existentes y, en el caso de su pérdida, descubrir la apariencia del metal base. Una vez que se lograra este nivel, debía llevarse a cabo la aplicación paulatina de la pátina para cobre propuesta en el proyecto de intervención, con la finalidad de ver el comportamiento del metal base, la propia pátina de taller y los diferentes recubrimientos de pintura, así como definir el nivel a alcanzar con este proceso, que por una parte brinda el color del acabado y por otra pasiva el metal expuesto. Se tomaron muestras de material para hacer una identificación de metales con la técnica que se llaman pruebas a la gota. Esto de las pruebas a la gota es cómo reconocer lo que tiene un metal, o sea, las aleaciones que tiene un metal, que se echa una gota de determinado reactivo y se ve cómo responde el material. Entonces aquí lo que queríamos nosotros saber era qué porcentaje tenía de plomo, qué porcentaje tenía de cobre, qué porcentaje tenía de estaño, para poder saber también cómo íbamos a lograr la pátina de taller, la pátina primaria, que como les digo estaba hecha a base de sales cuaternarias de cobre, o sea que había que hacer ese tipo de sales y adjuntarlas con una serie de procesos químicos para poderlos aplicar a la base. De esta manera, gracias a la elaboración del concreto, para obtener un análisis preliminar de la composición del material de las esculturas, se requerían muestras del metal que las constituía. Así se estudió dónde era posible obtener estas sin mutilarlas o afectarlas. Esto es también muy importante en el caso cuando estén ustedes haciendo lo que se llama una batería de pruebas, por ejemplo, en una escultura. Hay que tomar en cuenta hacer las pruebas en la escultura donde no hagamos pruebas invasivas ni pruebas destructivas, porque muchas veces se requiere retirar pedacitos de metal o se requiere raspar o se requiere hacer este tipo de procesos que al momento que lo hacemos en una parte visible de la escultura, pues estamos cometiendo un error muy grave en restauración. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el caso de los indios verdes, lo que hicimos fue que al momento de liberar por dentro el concreto que tenían las bases de las esculturas, dejamos a la vista bronce por dentro que no se veía con la escultura puesta, o sea, era el interior de la escultura. Entonces, en esa parte fue donde hicimos las muestras para no dañar la estética en sí de la escultura. De esta manera se generó un banco de muestras que permitió la realización de pruebas de identificación a la gota para detectar plomo, cobre, estaño, níquel, zinc y antimonio. Cabe destacar que para la definición de algunos de estos metales se llevaron a cabo pruebas de identificación con 1 o 2 reactivos y en los casos en los que no era claro el resultado, dichas pruebas se repitieron con la intención de que los resultados que se expresaran fueran lo más confiables posible.
Aquí les quiero comentar que todas estas pruebas pruebas de metal con el procedimiento a la gota, pues se hicieron más de 250. Al momento de hacer ya el report final, o sea, lo que es la memoria final de la obra, ahí están consignados todos los análisis. De esta memoria de la obra hicimos una edición que desgraciadamente pues es muy difícil de conseguir porque se hicieron muy pocos ejemplares y pues se repartieron indiscriminadamente y realmente pocas gentes son las que lo tienen, pero ahí está todo consignado, todos los análisis. En la biblioteca de la facultad existe, entonces en un momento dado la persona que esté interesada la puede consultar en la biblioteca. Entonces proseguimos. Esto es lo que les acabo de platicar, o sea que no tiene caso ya volverlo a leer adelante. Pero aquí ya tienen las pruebas. Aquí lo que ven son los portaobjetos que cubren la parte de la prueba, están numerados. Aquí los tienen ustedes identificados perfectamente. La muestra, por ejemplo, la muestra 7, con aplicación de ácido nítrico y adición de yoduro de potasio. La 8 con aplicación de ácido nítrico y adición de yoduro de potasio, la 9, o sea, todas estas son las mismas, esta con hidróxido de amonio, con ácido clorhídrico y adición de ferrocianuro de potasio, la muestra 11, ácido clorhídrico y adición de ferrocianuro de potasio, ver cómo iban reaccionando en las diversas partes del metal. O sea, con esto, como les digo, se hicieron toda esta cantidad enorme de pruebas y de aquí se llegó a la conclusión de cuáles eran los materiales con los que debíamos de llevar a cabo ya lo que venía siendo la pátina final de las esculturas. Adelante. Ahora, aquí estas son las limpiezas que se llevaron a cabo. Como lo comenté en el documento que les leí, esto en las esculturas se había pintado muchísimas veces, o sea, cuando veían, por ejemplo, cuando estuvieron colocados en la salida de la carretera de Laredo o cuando estuvieron colocadas en los paraderos del metro, pues veían que se estaban oxidando, que se estaban poniendo feas las esculturas, le daban una lavada con detergente y agua y luego las pintaban con pintura vinílica, o lo peor, las últimas las pintaron con pintura epóxica, que es muy difícil de hacerla reversible, y fue con lo que tuvimos que batallar más verdaderamente. Aquí tienen el esmalte alquidálico de aplicación y concentración discontinua. Este se disolvió con solventes no polares. La pintura base epóxica de altos sólidos, aplicación y concentración discontinua, disolución parcial con anillos bencénicos, agua, alcohol y acetona. Las sales básicas de cobre de presencia discontinua. El metal, cuando se veía color de rosa, posiblemente significaba que había cobre ahí, que era el cobre lo que estaba saliendo. El metal dorado, que era bronce, o sea, después de las limpiezas, y el metal plateado posiblemente estaño. O sea, esto se lo van a encontrar cuando tengan que restaurar esculturas urbanas, yo creo que se lo van a encontrar siempre. O sea, porque los gobiernos municipales o las delegaciones, etcétera, cuando ven una escultura que ya se ve muy fea, entonces lo primero que se les ocurre no es llevar a cabo una limpieza, sino échale una pintada y entonces la pintan con pinturas que estén a la moda. Últimamente, bueno, pues es la alquidálica y la de poliéster, entonces son pinturas muy difíciles de quitar, muy difíciles de disolver y que quedan muy adheridas a las esculturas. Adelante. Aquí tienen lo que tuvimos que hacer también para veces por lijados o cosas por el estilo. Todo lo verde se significa la abrasión de las esculturas. O sea, como ven en este caso también, como parte del proyecto de trabajo de la restauración de estas esculturas,
Pues tuvimos que hacer realmente un proyecto, o sea, no nada más es de que ahí están las esculturas, límpialas y a ver cómo quedan, sino que realmente se tuvo que hacer un proyecto tomando la pieza, la escultura como pieza, haciendo un levantamiento de la escultura, o sea, sacando una foto de la escultura y posteriormente, después de la foto de la escultura, hacer un dibujo, encima de la foto un dibujo en AutoCAD. Estos dibujos están hechos en AutoCAD, los hizo el arquitecto González Ortega y son una serie de los dibujos que se hicieron para el proyecto. O sea, teniendo todos estos dibujos de las dos esculturas, entonces, ¿para qué los mandamos a hacer? Para precisamente ir detallando en cada dibujo los daños que tiene la escultura. Aquí, por ejemplo, están viendo exclusivamente los daños de abrasión. Este tipo de trabajo lo hicimos también, por ejemplo, en las esculturas de Tolsá, que están en catedral, las esculturas de la fe, la esperanza y la caridad, que son de piedra. Ahí el trabajo es, digamos, parecido en cuanto a detección de daños, pero totalmente diferente, ya que eran metálicas y aquellas eran de piedra. Entonces, estos plano que tienen aquí es el plano de abrasión de la escultura de Ahuizotl. Adelante. Este es lo mismo, el plano de abrasión, pero de la escultura de Ixcoatl. Aquí pueden ver, también es una cosa interesante, además del levantamiento de daños que está marcado con los verdes aquí, es interesante ver la iconografía de las esculturas, ¿no? Porque aquí pueden ver que la escultura que se hizo de Ixcoatl es una escultura de un hombre viejo, aunque es un individuo fuerte y entero, pero es un hombre viejo, que era el más antiguo de las dos esculturas. O sea que Casarín lo hizo con un sentido simbólico también la representación de las esculturas. Adelante. Ahora, esto es la escultura de Ahuizotl, que es también otro de los daños graves, como les digo, que se van a encontrar o que se encuentra uno siempre en las esculturas urbanas. Las pinturas, o sea, que pintan las esculturas en las partes donde se ven ya deterioradas, en las partes donde se ven ya lesionadas, entonces lo que hacen las municipalidades o los de limpia, pues es que llegan y las pintan. Y esto no crean que es privativo de nuestro país. Hace poco, relativamente, estuve yo participando a distancia, porque a través de internet, en un congreso que hubo en Nueva York sobre las esculturas urbanas, que les llamaron esculturas urbanas metálicas, y este tipo de problemas se encuentra en casi todo el mundo, que pintan las esculturas. Entonces, afortunadamente, bueno, en otros países ya están tomando mucha conciencia de que una escultura urbana de metal, o de piedra o de mármol o de lo que sea, hay que intervenirla con un estudio científico y con un proyecto de restauración, porque esa ha sido una de las cosas gravísimas que hemos tenido aquí en México, que todavía hasta la fecha ustedes pueden ver que sale en el periódico, están interviniendo la escultura de no sé qué. ¿Y quién lo está interviniendo? El personal de limpia de la delegación no sé cuánto. Entonces dice uno, bueno, qué barbaridad, ¿no? Porque no saben lo que va a pasar. Ahorita les voy a platicar lo que sucedió precisamente en el Parque del Mestizaje con las esculturas de Víctor Gutiérrez, cuando pusimos los indios verdes. Adelante. Esto es en Ixcoatl también lo mismo, la pintura epóxica, o sea, todo lo que ven en negro son las manchas que tenía de pintura, las esculturas que tenían pintado con pintura epóxica, que como vieron ustedes se tuvieron que quitar con unas fórmulas químicas muy complicadas, que yo no se las sé explicar porque fueron las del químico que llevó Cintia de la Paz, que fue la que aplicó todo esto, pero nos dieron toda las resultantes, ¿no? Y más o menos se entera uno de cómo lo están haciendo. Adelante.
Bueno, aquí ven ya el proceso de limpieza. Esto lo estamos haciendo ya en el campamento que nos asignaron para llevar a cabo el trabajo. O sea, esto pues es muy sencillo el procedimiento, se ponen andamios de servicio con plataformas y sobre esto se subían los restauradores, básicamente eran restauradoras, las chicas restauradoras se subían y llevaban a cabo la limpieza ya a corta distancia de las esculturas. Ahorita vamos a seguir viendo esto. Aquí, por ejemplo, ven la limpieza en húmedo en la parte inferior de la escultura de Ixcoatl. Vean el detalle también de los pies de la escultura. La disolución parcial del esmalte alquidálico mediante limpieza en húmedo en la escultura de Ixcoatl, vista norte. La limpieza en húmedo con ayuda de cepillos plásticos en la parte central, en la escultura de Ixcoatl, vista norte. Aquí también es interesante un detallito también, que aquí ven que usamos cepillos de plástico. O sea, aquí no se utilizó el cepillo de raíz como se utiliza en cantera, porque la cantera con el cepillo plástico se raya. El metal con el cepillo plástico no le pasa nada, solamente que le metan cepillo de acero o cepillo de bronce, entonces sí, pero el plástico pues no le hace ningún efecto destructivo. Aquí están limpiando las pinturas y los esmaltes los pies de la escultura. Vean la proporción, ¿no?, que tiene esto, que tiene el pie y el detalle de la escultura. O sea, a Casarín los grandes estetas lo han calificado bastante mal, ¿no? Han dicho que no tienen ningún valor las esculturas de Casarín. Yo difiero totalmente de ellos. Y también en esto coincido con varios historiadores del arte y varios críticos que dicen, por ejemplo, que estas esculturas de los Indios Verdes es un tipo de escultura muy avanzado para su época, que no entró dentro de la escultura académica, porque comparen ustedes la escultura de Cuauhtémoc, que les enseñé la plática pasada, que Cuauhtémoc era un dios griego, ¿verdad?, que hicieron, y compárenla con estos. Entonces, hay un avance realmente de mística, un avance de óptica en el trabajo escultórico, ¿no? Adelante. Vean, aquí están limpiando todo lo que es la limpieza que se está llevando a cabo con estiques de madera. Aquí ven esta chica que tiene el estique de madera para poder limpiar sin rayar lo que es o sin lesionar lo que viene siendo la parte de bronce de la escultura. Adelante. Aquí tienen ustedes un trabajo que se hace también en las esculturas de bronce, en las esculturas fundidas. Siempre después de una fundición en una escultura de este tamaño, quedan pequeños poros o pequeñas burbujas, que si el escultor no es muy cuidadoso o no le pagaron bien o no fue muy delicado, que en este caso Casarín sí dejó varios problemas de estos, se quedan esos poros abiertos en el metal de la escultura y entonces por ahí se mete el agua y se empiezan a hacer puntos de corrosión. Entonces aquí lo que estamos haciendo es que estamos resanando los poros de fundición y las pequeñas pérdidas que tienen de metal, o sea, hay desportilladuras pequeñitas de bronce que hay que volverlas a resanar, que volverlas a tapar. En este caso se utiliza metal o cuando son muy grandes, o se utilizan resinas epóxicas en la actualidad revueltas con carga metálica. O sea, hay diferencias entre las técnicas para rellenar una pequeña falla, una pequeña falta. Adelante. Aquí se está resanando la pátina. Ya se había aplicado aquí la pátina de taller, que como ven es la pátina verde de la escultura, que era la pátina original. Aquí esto es la aplicación, digamos, de los pequeños resanes que se hicieron en lugares donde estaba lesionada
escultura o donde no agarró la pátina de taller que le volvimos a aplicar por alguna circunstancia. Esta cara, por ejemplo, de este indio, pues en alguna de las pláticas que se dieron, hubo mucha gente que les gustó mucho, dijo que eran realmente como una escultura con una fuerza enorme, ¿no? Digo, yo coincido, creo que es una escultura muy especial y que tiene su sabor pues muy, muy especial para considerar que está hecha a principios de siglo, ¿no? Adelante. Aquí están puliendo los detalles, o sea, detalles que por ejemplo aquí en el Macahuitl quedaban detalles que faltaban o detalles que había que reponer, se volvían a hacer y se trabajaba el detalle de todos los pequeños faltantes o lagunas que quedaban en las pátinas. Todas estas, después de aplicación de todas las pátinas y de todos los trabajos que se hicieron, se aplicó a las esculturas una protección, como les había yo comentado en las pláticas pasadas. Aquí sí tuve la oportunidad de poder escoger el tipo de protección y le apliqué una laca poliéster que tiene incorporado benzotriazol, o sea que el benzotriazol es una sustancia que es pasivadora y que en la laca que se le aplica a la escultura está soltando iones que impiden nuevamente lo que es la corrosión del metal. Estas esculturas nosotros las terminamos en 2006, hace poco las vi y pues las esculturas están perfectas, las esculturas están como si nada, como si lo hubiéramos acabado de hacer. Adelante. Aquí están detallando la reintegración, por ejemplo, que les faltó de color en algunas partes de esto. Aquí son pedacitos muy pequeñitos en los que no logró entrar la solución química de la pátina, entonces eso con un pincel se aplica nuevamente la solución hasta que se logra el tono que se desea de lo más claro, o sea, la manchita clara que tiene, ¿no? Adelante. Ahora aquí viene lo que platicaba yo con algunos compañeros. Esto fue un verdadero problema porque una vez que quitamos las esculturas del paradero de los indios verdes, o sea, una vez que los señores del gobierno del DF resolvieron el problema de dónde iban a llegar con el Metrobús, pues en ese momento nosotros teníamos las esculturas en el taller de provisional, las estábamos trabajando, las terminamos de restaurar y entonces preguntamos, bueno, ¿y ahora dónde las ponemos? Entonces, pues nadie sabía. Digo, o sea, se hizo una verdadera polémica al respecto, ¿no? Porque muchas gentes presentaron una serie de propuestas, algunas totalmente absurdas, otras menos, hasta que por fin se llegaron a eliminar varias, hasta que se llegó a la actual, que es que se colocaron en el Parque del Mestizaje. Ahorita les traigo dos de las que se habían propuesto y por qué no se hicieron ahí. O sea, ustedes comprenden que ya en el Paseo de la Reforma pues ya era imposible ponerlas ahorita a estas alturas como está el Paseo de la Reforma y en el lugar es exactamente enfrente del Caballo de Sebastián, pues ya no hay ni lugar siquiera para verlas puesto. Entonces, bueno, pues decidieron que por eliminación habían quedado la comisión esta, que eran historiadores, arquitectos, historiadores del arte, delegados, de todo, llegaron a la conclusión que había dos posibilidades: la explanada del edificio de la delegación o el Parque del Mestizaje. Entonces, bueno, se estudiaron estas dos posibilidades y se volvió otra vez a la legata de dónde se iban a poner, hasta que por fin se decidió ponerlas en el Parque del Mestizaje. Adelante. Esto es como se hubieran visto en la propuesta de la explanada de la delegación Gustavo Amadero. O sea, este es un render, obviamente, este es el edificio de la delegación,
y entonces hubiera quedado un indio acá con su serpiente aquí enfrente y otro indio acá con su serpiente aquí enfrente. Bueno, digo, no era una cosa desastrosa realmente. Acá hacia ustedes está la nueva plaza de la Basílica, pero hubo 20,000 protestas porque esplanada la utilizan para hacer tianguis, una serie de fechas del año, y total que no se aceptó, al final no se aceptó, y dijeron, bueno, pues ok, pues entonces vamos al Parque del Mestizaje. Entonces ahí los pusimos en el Parque del Mestizaje, adelante. Los motivos por los que no se pusieron pues fueron estos, ¿no? Motivos de usos sociales y políticos del espacio, por quedar los monumentos fuera de su entorno histórico y por la funcionalidad de los accesos del edificio. Entonces, bueno, nos fuimos al Parque del Mestizaje por estas razones. Las esculturas se quedaban dentro del espacio histórico que habían permanecido más de 60 años, que era la delegación Gustavo Amadero. El Parque del Mestizaje está localizado sobre Insurgentes Norte, a 250 metros aproximadamente de la ubicación de los monumentos en el paradero oriente del metro. El parque tiene un contexto cultural y escultórico con varias piezas importantes del artista Víctor Gutiérrez, y en él se encuentra también la caja del Acueducto de Guadalupe, que es una obra muy valiosa de arquitectura barroca virreinal. Su ubicación en el parque daría la oportunidad a un gran número de personas de disfrutar los monumentos, especialmente en días festivos, cuando el lugar tiene gran afluencia de visitantes. Esto fue también pues, una proyección, otro render de cómo quedarían. Esta escultura existía, creo que la quitaron ya. Es una escultura de Víctor Gutiérrez que se llama El nacimiento de una raza, y nosotros proponíamos la localización de uno de los indios con su serpiente aquí y otro de los indios con su serpiente acá. Total que esto pues no se aceptó porque la delegación mandó a hacer un proyecto especial para el parque, en el cual movieron todas las esculturas y le destinaron una plaza en la esquina de Insurgentes y Ticomán, o Insurgentes y Cantera, que es la misma calle, a los Indios Verdes. Adelante. O sea, aquí lo tienen. Esta es la avenida Cantera, que este es lo que sale a la Basílica directamente desde Insurgentes. Aquí estaba el paradero de los Indios Verdes, y de aquí a 250 metros está el Parque del Mestizaje, que es este. Como les digo, es esquina de Insurgentes Norte y la avenida Cantera o Ticomán, como le dicen. En esta parte, aquí fue donde se localizaron. Adelante. Es la vista del Parque del Mestizaje desde la avenida Cantera. Como les digo, es un parque muy bonito, con muy bonitos árboles, y que tiene una gran afluencia de gente. De este lado hay una zona comercial ya muy pues ya muy importante, con una comercial mexicana, un restaurante California, o sea, hay una serie de elementos comerciales, y aquí, en esta parte de acá atrás, era donde se iba a colocar las esculturas. Adelante. Estas eran las esculturas de Víctor Gutiérrez, que era Don Quijote y Sancho Panza, que también era muy conocida esta escultura, que estas las movieron del lugar para el nuevo proyecto que hicieron de la plaza, para colocar los Indios Verdes. Digo, lo malo no es que las hayan movido del lugar, lo malo es que después, para limpiar las esculturas, contrataron, así lo dijo en el periódico el señor responsable de esto, a unos campaneros que eran muy hábiles en el trabajo del bronce y que llegaron con puras lijas y puros esmeriles y limpiaron las esculturas de don Víctor. Cuando yo platiqué con él, Víctor estaba en España o en Francia, y ya me le dio un infarto al pobre, porque cuando se enteró de eso, pero pues ya era demasiado tarde. Adelante. Esta es la caja del Acueducto de Guadalupe, que como les digo es la caja de agua a donde llegaba el Acueducto de Guadalupe, que fue muy importante en la época virreinal. Es una obra de arquitectura barroca muy bonita y que está también dentro del parque, por eso pues, es un contexto más o menos cultural el que tiene el parque, ¿no? Adelante. Esta es la explanada frente a la fuente del nacimiento de una raza,
que era donde se había propuesto colocar a los indios verdes y que a la hora de la hora se cambió la ubicación hacia la esquina de Insurgentes y Ticomán. Acciones que se llevaron a cabo ya para esto. Adelante. Bueno, aquí tienen el empastado en faltantes del basamento. Todos estos son los relieves, esos mayas que hizo Amábilis, que quién sabe qué cosa eran. Pues porque nadie ha sabido realmente cuál es su significado. Ni los mayistas, ni mayistas distinguidos que los han tratado de ver, pues quién sabe, algunos dicen que es una cosa, otros que es otra, no sé. Adelante. Ahora, aquí está lo que alguien me preguntaba. Dentro del basamento de cantera, que es estaba colada esta columna, que es la columna que estaba colada con las varillas de 3/4. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Demoler la columna para dejar vacío otra vez lo que es el pedestal y poderlo poner en los nuevos, en la nueva ubicación. Adelante. Ahí ven, estamos liberando la columna de concreto que estaba dentro del basamento, aquí sí a base de un rotomartillo para poder romper el concreto y poder liberar completamente el basamento. Adelante. Ahí tienen el basamento ya liberado, o sea, aquí se liberó ya el basamento de cantera, respetando pues, todo alrededor de cantera, excepto algunas piezas que estaban rotas de los alrededores, que las repusimos en la misma cantera de Tulpetlac. Ahí, bueno, esto es anterior al movimiento del primer movimiento de los basamentos, la colocación de los velados que vieron también en el Cuauhtémoc. Adelante. Aquí se está colocando también el velado para la protección de los relieves. Una vez que ya se restauraron y se consolidaron los relieves, ya no hubo necesidad de volverlos a velar. O sea, ya después ya se movieron ya sin velado. Adelante. Estas son las piezas de cantera por reintegrar en los basamentos. Esta es la famosa cantera rosa de Tulpetlac, que como platicaba yo también con alguna de las personas aquí hace un rato, estos yacimientos de cantera de Tulpetlac ya desaparecieron, o sea, ya los englobó la mancha urbana de la delegación Gustavo Madero y hay ya cantidad de construcciones urbanas arriba. Entonces, 2 veces que hemos tenido que trabajar con piedra de este tipo, una en las cruces atriales de Catedral y otras en esto, se tuvieron que alquilar terrenos de talleres mecánicos y cosas por el estilo para poder excavar y sacar de ahí la cantera esta, porque si no, no hay forma de conseguirlo. Adelante. Aquí tienen preparado del plinto de las estructuras con piezas nuevas de cantera rosa. Aquí ven a un maestro ya detallando la parte de adentro del basamento. Adelante. Este es el corte del plano estructural de los nuevos basamentos de concreto. Este es proyecto del ingeniero Sánchez, en el cual se hizo el proyecto de concreto. Es lo que les digo que eran una especie como de pirámides, donde se iban a poner las esculturas. Lo histórico comienza de aquí hacia arriba y esto que ven aquí es la espiga de concreto que detiene todo lo que es la escultura. Adelante. Aquí es la excavación para la cimentación de los nuevos basamentos de concreto. La losa de los nuevos basamentos, también la plantilla, de aquí se desplantaron los otros monumentos, los otros basamentos. Ahí está los nuevos basamentos en proceso de desimbrado. Esto, como les digo también, estaba considerado que se iban a recubrir de recinto laminado. Sin embargo, ahí fue cuando vino el cambio, que ya no estaba López Obrador, que entró Encinas, que hubo movimientos en el gobierno del DF, ya no quisieron autorizar el recinto, entonces se quedaron en concreto aparente. Adelante. Ahí tienen el basamento. Esto viene siendo la espiga donde se va a insertar en sí el basamento. Adelante. Esto es la parte de adentro de las esculturas, o sea, esto viene siendo la base de la escultura, dentro de la cual se colocaron estas parrillas que son de bronce y acero inoxidable. Estas están atornilladas a la base de bronce, de las esculturas, y esto
está visto por abajo, se cuela, ya colocada la escultura, se coló con una mezcla de cemento, arena, flow cable, algunos aditivos para fijar absolutamente la escultura. Adelante. Estos son los basamentos con su estructura portante cuando ya los vamos a levantar para llevárnoslos al parque. Ahí está tensando la grúa los cables para el basamento de cantera, levantar el basamento de cantera. Ahí lo tienen volando el basamento de cantera para ser depositado en la plataforma. Ven, aquí está la perforación donde va a entrar la espiga de concreto. Y esto que se ve pues muy fácil, estamos levantando cerca de 18 toneladas en cada movimiento de estos. Adelante, ahí tienen, ya lo estamos colocando sobre la plataforma. Aquí está uno de los basamentos y aquí estamos bajando el otro para ponerlo acá. Adelante. Ahí viene bajando la escultura de bronce de uno de los dos indios, así las llevamos en la cama baja, las llevamos las dos esculturas, desde el campamento, aquí se ve la otra, hasta el Parque del Mestizaje. Adelante. El izado de la escultura desde su base en el taller provisional. Aquí está la base que vieron donde las colocamos. Esta es la escultura ya restaurada. La estamos levantando para ponerla en la plataforma del camión. Ahora aquí ven claramente el sistema. Aquí está la grúa levantando el basamento. Aquí se ve la perforación. Se va a ensartar en esta columna. Y ahí va a quedar ya el basamento y sobre él se va a colocar la escultura, se va a colar y a fijar con el varillaje de estas columnas y ya queda totalmente fijada la escultura. Adelante. Ahí se ve lo que es la perforación en el basamento. Aquí se ve la espiga de concreto y aquí ven las puntas de acero que dejamos para poder anclar a la parrilla esa que vieron ustedes. Adelante. Ahí está descendiendo el basamento, se está metiendo dentro del soporte de concreto, aquí ya va a quedar a este nivel, quitamos el sostén de acero y ya queda perfectamente colocado el basamento. Adelante. Ahí los tienen ya los basamentos de piedra colocados sobre los nuevos soportes. Esto todavía se va a recubrir con el recinto histórico que teníamos ya numerado, que eran los dados esos que les digo de recinto. Se va a liberar de todas estas y ya quedan lo que son los basamentos con su escultura en cada caso. Adelante. Este ya es el monumento de Ahuizotl, ya terminado, o sea, el proceso de las esculturas es igual, el descendimiento y la colocación. Este ya es el monumento de Ahuizotl, la escultura de bronce, el basamento de cantera de Turpetlac y el basamento de recinto. Todo esto es histórico hasta acá. De aquí para abajo son los nuevos basamentos de concreto y aquí está la serpiente también sobre su basamento de concreto que se hizo. Este es el monumento, una vista posterior del monumento de Ahuizotl, para que vean los datos, todas las cosas se colocaron. Aquí, bueno, pues pusieron estas protecciones de magueyes para que no grafitearan, pero bueno, eso fue muy relativo. Adelante. Aquí ven Ixcoatl, ya terminado también. Esto era lo que debió de haber sido recubierto de recinto como esto, pero pues ya no hubo presupuesto. Y lo que les decía yo, no se les puso una placa que dijera, este señor es Ixcoatl, fue tal y tal y tal y tal. Eso dijeron que era de la Dirección de Acción Social, de quién sabe qué, y nadie la puso. Adelante. Ahí quedaron como están realmente, o sea, están en una explanada que de este lado viene la calle de Cantera, o Ticomán, de este lado vienen Insurgentes, y ellos quedaron aquí en esta plaza que está en la mera esquina, quedaron las dos esculturas. Adelante. O sea, ahí tienen a Ahuizotl ya terminado,
que les digo que para mí son realmente unas bellas esculturas en su forma de expresión y de todo, se me hacen muy interesantes. Etzahuizotl ya terminado. Izcoatl y Ahuizotl ya terminados. La serpiente de piedra, que es de un autor desconocido, que pues eso según seguían investigando a ver de qué taller había sido hechas, porque realmente son muy buenas esculturas, pero pues tampoco sabían realmente bien de quién eran. Y con eso terminamos esta plática y les agradezco mucho su atención como siempre. A ver, maestro, doctor Sejudo. Doctor Prado, es escultura de las serpientes, son de piedra oscura, ¿no? De una sola pieza. La piedra es recinto. De una sola pieza. ¿Pero cuáles te refieres tú? Ah, la serpiente. No, no son secciones. Son secciones, digo, secciones grandes, pero son, me parece que 4 secciones. Este está hecho en piedra de metate, en recinto. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Las pátinas, más o menos, ¿qué tiempo duran? Bueno, este tipo de pátinas están consideradas para durar más de 50 años, ¿no? Digo, porque son pátinas adherentes, o sea, son pátinas que están formando parte, digamos, en sí de la escultura, porque estaban hechas con sales cuaternarias de cobre y con una serie de ácidos y de vehículos que las hacen formar como una costra parte de la escultura. Es una limpieza simple y sencillamente con agua y un jabón no iónico, o sea, un etoxilado, digamos, del tipo del canasol. Bueno, pues si ya no hay ninguna otra pregunta, nuevamente gracias y nos veremos la próxima